Ok, Raúl, aquí estamos Hola. otra vez, mi episodio de Pueblo People. Estos episodios Qué cortos. emoción, Oz. Sí, qué emoción. Mira, estábamos debatiendo esta semana de, mira, ¿qué vamos a hacer en el episodio? Bla, bla, Ujú. bla. Y salió esta noticia de Joe Rogan. Para los que no los conocen, después entraremos en detalle quién es el personaje. Pero es probablemente el podcaster más famoso que hay ahorita en el mundo, digamos. O sea, probablemente hay uno más famoso, pero por lo menos en Estados Unidos el tipo es grandísimo. Dame un número interesante de Joe Rogan. Bueno, Spotify le acaba de dar $100 millones Ok. para hacer su podcast. Sin censura, no le están diciendo nada. Le dice, haz lo mismo que estás haciendo, solo que tienes $100 millones para ti. Es un personaje, El sueño. es un personaje súper interesante. Pero Yo... bueno, más allá de eso, déjame empezar por la noticia. Ujú. Básicamente, Joe Rogan comentó en uno de sus podcasts que le encantaría hacer un debate entre Trump y Biden. Él siempre ha estado ¿Tú argumentando eso. oíste el episodio en el que lo dijo? No he escuchado Yo el lo estuve episodio. buscando, Vi el pero clip. no. Vi el clip que lo Ah, ok. pusieron porque está por ahí. Y es como que un comentario más de que eso hablaremos Sí. de su podcast, que realmente se trata de eso. Cada episodio son 3 horas de hablar huevonada. 3 horas. 3 ¿Cuántas horas. veces a la semana? Varía, puede ser 3, Sí. 4, 5 episodios a la semana. Los va soltando cada Sí. vez que puede. Exacto. Que es la magia Pero del son podcast. 3 horas, chamo. 3 horas, bueno, A mí me da risa si es que... alguien muy famoso, le da 1 hora. A mí hay ¿no? gente que me dice que, oye, está bueno el podcast, pero es un poquito largo. Sí, sí. Bueno, pero ahí va. Ese es justamente el tema del cambio generacional con respecto Sí. a la manera de disfrutar y consumir contenido. Pero resulta que él comenta la idea de querer hacer un debate entre Biden y Trump, en parte porque ha sido por mucho tiempo el que sigue el podcast crítico del formato de debates televisivos que son una locura. Realmente parecen un reality show más que cualquier otra cosa. ¿Qué Sí, pasa? los debates, Sí. y volvemos con la parte como pedagógica, Ujú. los debates aquí son también, así como las convenciones, o sea, son unos eventos súper producidos. Sí. Y bueno, y básicamente las grandes cadenas, los grandes canales de televisión tienen como que su debate que organizan ellos con sus periodistas Sí. y Y hay entonces, ciertas sí, reglas, hay pero reglas, los medios organizan ciertas reglas. mucho Hay un protocolo. comité que Sí, genera todas estas reglas, genera quiénes son los moderadores. Pero realmente el formato televisivo es demasiado televisivo. Esa es sí, la palabra. Entonces, esto sucede cada rato que es como que, ok, candidato, ¿cómo va a resolver la economía? Tiene 1 minuto. Y es como que, ya, ¿quieres que te explique 1 minuto cómo sí. vas a resolver la economía? Realmente, entonces se convierte en una batalla por tener el punchline y cuál es la Exacto. frase y Sí, se convierte en una estupidez, un sí, concurso de sí, 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 sí. popularidad más que realmente de que la gente se lleve una impresión de cuáles son las posturas y las propuestas de los candidatos. Entonces, para volver a la noticia, Joe Rogan comenta esto, sale la noticia, empieza a ser viral Sí, y Trump se monta en un tweet. en un tweet y dice que él acepta la Claro, invitación. Lo cual me parece brillante de parte de Trump sí. porque pone a Biden en una situación complicada. Si dice que sí, está aceptando una locura, ya voy a explicar por qué. Sí, Y si dice que no, bueno, va a quedar como que el que no quiere debatir, el que tiene miedo, sí. bla, bla, bla. Pero también yo creo que hay que aterrizar un poquito el Ujú. programa de Joe Rogan. Exacto, vamos a Porque hablar de Joe Rogan un Joe rato. Rogan, mi relación con él no es tan Ujú. cercana como la tuya. Yo Porque tampoco es que lo yo me escucho, acuerdo de pero él sí, sí lo escucho. o sea, a mí de repente un día me dijeron, Joe Rogan tiene un podcast y yo era como que el de News Radio. Exacto, qué bueno, porque mi primer recuerdo de Era Joe como el Rogan Joey de News Radio. era News Radio, que es una Sí, serie de sí, comedia, un sitcom de NBC de los años 90, sí. donde él era como un técnico de Sí, radio. pero era como un Joey Sí, sí, sí. bizarro. O sea, Exactamente. Joey de Friends, pero de News Radio, que era un programa mejor que Friends, Exacto. definitivamente. Después, entonces, la evolución de él es comediante. Ujú. Él es comediante. Él es del circuito de comediantes. Él es una stand-up. mezcla muy rara. Él es un comediante, digamos, bastante popular. Creo que lo ha hecho más popular su podcast, Ujú. pero es ese clásico comediante de stand-upero, Exacto. de local de stand-up. Se la pasa presentándose en el Comedy, Exacto, el el comedy comedian's Store. comedian. Exacto. Entonces, después, Joe Rogan vuelve a aparecer con un reality show.
Exacto. O sea, con el de... ¿Cuál es que Fear era? Factor. Fear Factor. Exactamente. Ajá. Es muy multifacético. Él tuvo este reality, ya no lo hace, el de Fear Factor. Él también es comentarista de UFC. Toda esta... Exacto, y es la de pelea las en la jaula. peleas en jaulas. O sea, y hace muchísimo dinero y le dedica mucho tiempo. Y muchos de sus episodios del podcast son sobre eso. Del Pero, Mixed Martial Arts. exacto, pero a todas luces, o sea, como yo lo vería como que, bueno, no voy a decir, nosotros tenemos nuestro podcastico aquí, Ajá. pero, o sea, yo siempre lo tuve él como una especie de celebridad de esas D-lister. O Sí. sea, No es D-Lister porque D-Lister tiene un elemento de decadencia no, pero que él ojo, no o sea, tenía. Sí. estoy diciendo que lo veía. Ujú. Como Andy, el otro que salía en News Radio y todos estos Exacto. tipos. O sea, que gente que como que los relegabas como el D-list y no lo consideraría alguien exitoso. Ujú. Pero entonces de repente el tipo tiene un podcast que Spotify compra por $100 millones. Sí. Y se Ojo, convierte... tiene años haciendo esto. No, O sea, claro, él él se tiene... merece. No, claro, Ujú. yo Claro. no descubrí el show de Joe Rogan la semana pasada, Exacto. pero, o sea, lo que quiero decir es que, o sea, el perfil de él no era el perfil de alguien que vende un programa en $100 millones. Exactamente. Y bueno, y eso, pues. ¿Y cuál es el appeal de esas Ok. 3 horas que él habla en esa Exacto, vaina? hablemos de eso, el contenido del show. Porque, ojo, Ajá, primero evolucionó. Tú ves esos primeros episodios de Joe Rogan y era algo literalmente un pelín como esto. Eran unos panas exacto. hablando sin mucho presupuesto. No es que ahorita tienen mega presupuesto, aunque el nuevo estudio creo que se le fue un poco la mano Ujú. en exageración. Eh, Sí, pero el realmente nuevo el estudio talento, como hay, Racing, digamos, las cosas que hacen que el show de Joe tuning. Rogan valga la pena y tenga Ujú. un valor y yo lo escucho con frecuencia es, primero, el elemento de conversaciones prolongadas sin una restricción de comerciales, sino que realmente la gente se pueda sentar a hablar huevonadas por el tiempo que les dé la gana. Y eso genera, sobre todo cuando tienes gente interesante como invitado, llegan a lugares que nunca lo hubieses logrado en radio, Sí. nunca lo hubieses logrado en televisión, nunca lo hubieses logrado en los medios tradicionales donde estas personas suelen ir. Y además que Joe Rogan, o sea, son 3 horas, él los deja hablar. O sea, Exacto. o sea, tú oyes el programa y de repente pueden pasar 7 minutos, 8 minutos y el tipo no ha hablado. Exacto. Entonces, primero es ese tema de el formato prolongado. Eso creo que ha revolucionado los podcasts en general. Después está el elemento de sin censura. Vamos a ir a hablar aquí de todos los temas. Los cómodos, los incómodos, los infantiles, los silly, todo. Entonces, él puede estar hablando y cae en el tercer punto que es lo que más me gusta, que es el booking de los invitados. O sea, por Bueno, ahí ha claro. pasado un gentío, o sea, desde intelectuales, científicos, deportistas, músicos, la variedad es de todo tipo y realmente puedes escuchar a invitados. Realmente, por lo menos en mi caso, yo escucho el episodio dependiendo del invitado. Y eso no quiere decir que tengas que conocer al invitado, pero veo el nombre, leo por encima quién es y qué hace y digo, esto me interesa escucharlo. Y así escuchas cosas interesantísimas de gente que nunca habías visto en tu vida y de gente que has visto todo el tiempo, pero está hablando Sí, hablando de cosas que de nunca te hubieras cosas imaginado que iban a que hablar. nunca te hubiese imaginado. Entonces Exacto. está el caso famoso de por lo menos Elon Musk, que se fumó un porro con él y resultó un escándalo. Y lo más increíble de ese episodio es que todas las noticias fueron del porro que se fumó con Elon Musk y se perdieron todas las maravillas que hablaron en ese Claro. episodio que no fue lo del porro. Entonces como Sí. volvemos a los medios como que se dejan guiar por el pedacito más polémico y no le paran a todo lo demás Claro. que es interesante. Pero entonces, yo creo que es importante Ujú. que nos regresemos a Sí. Trump. No solo a Trump, sino a la política. Sí, Que yo creo pero que y ahí va mi tema donde empiezo a diferir un poco de Rogan y como que bajarle la emoción a toda esta gente que dice que sí, que acepten y tal. Joe Rogan no es un experto en política. Y cuando tú lo escuchas hablar de política te das cuenta que lo maneja de una manera superficial y a veces con este elemento de antipolítica como que, todos los políticos son una mierda. Entonces le echa paja a Trump, le echa paja a todos los que pueda. Y a veces me ha demostrado, él es fanático de Tulsi Gabbard, que a mí me da pánico el personaje. Entonces sí. te das cuenta que el criterio político de él no es el mejor, pero no tiene por qué serlo. Una de las cosas que él dice todo el tiempo, que me encanta, es, yo soy un estúpido, yo no sé nada, yo vengo aquí a hacer preguntas y a que me cuenten, pero y es la parte donde pasa mucho, que es que claro, si tú estás haciendo un podcast de 4 episodios a la semana, 3 horas, básicamente estás hablando de 12 a 15 horas a la semana
de ahí obviamente vas a decir una estupidez No, en claro, algún momento. y es lo que te digo. O sea, básicamente él lo que hace es dejar que la gente hable Exacto. y nada, con una que otra preguntica, pero no es que profundiza mucho. Exacto. No, y no solo, uno de los problemas que yo tengo con él, ¿no? Que entiendo que es parte de la clave de su éxito, que es que él se mimetiza mucho con el invitado. Entonces, sí, vamos a poner un ejemplo. Si él tiene a Ronald McDonald invitado, entonces va, qué ricas las hamburguesas, Sí. qué rico los payasos, me encantan todas las cosas de McDonald's. Y después si va otro invitado vegano, entonces no, que la carne es horrible y... ¿Entiendes? Es como que se deja manipular muy rápido por el invitado. Sí. Creo que es una técnica más que... Pero yo entiendo lo que tú estás Ajá. diciendo, y, o sea, obviamente Joe Rogan no tiene no tiene la preparación para moderar un debate ni nada Que por el ese es mi estilo. punto, a lo que iba. Exacto. Y eso lo entiendo perfectamente bien. Ahora, cuando yo quería como que llevarme esto a Trump otra vez, Vamos. es por lo que me parece interesante es que, o sea, a Trump esto le da queso. Claro. Bueno, O sea, y la apertura de Trump a distintos, ¿sabes? A distintos formatos que para mí es perfectamente lógica. Ujú. O sea, porque Trump es un tipo que es un viejo que de viejo se metió en un reality show. Exacto. O sea, se metió Está acostumbrado a exacto. lidiar con Está esto. acostumbrado. Para él esto es, se conecta con nuestro último episodio, esto Ujú. es show business. Ujú. ¿Qué me va a dar rating? Ujú. ¿Qué es buena televisión? O sea, él sabe perfectamente quién es Joe Rogan. Ujú. Y él no le tiene miedo a ese tipo de cosas. Y además una cosa que, bueno, que sabemos muy bien de Trump, es que él no tiene miedo a decir estupideces. Sí. O sea, que obviamente, al momento de un Biden de contestar esta invitación, van a decir como que, oye, pero esto no es en el formato de debate. ¿Sabes? ¿Qué Ujú. puede pasar ahí? A lo mejor terminan peleando, que terminan cayéndose gritos. En cambio, el otro le da queso. Probablemente lo que pasa al final es que Biden va a decir que no, o no va a decir nada, Ujú. va a dejar pasar la oportunidad y júralo que antes de las elecciones Joe Rogan va a hablar con Trump. Sí. Y esa broma va a ser, o sea, un palazo. Pues. Yo no estoy tan seguro, pero no me sorprendería. Pero voy al punto, porque el tema de Trump es que él es como un arma de doble filo, es lo que llaman un loose cannon, ¿no? Entonces, sí, él tiene esta habilidad de poder tener, como entender, primero entender que Joe Rogan tiene una audiencia enorme, de un montón de gente también, muchísimos hombres, obviamente, que no son liberales y es más, tú ves Joe Rogan aquí en YouTube y está lleno de ads de Trump. Es como que ellos saben que hay... Pero ¿por qué hay? O sea, porque él no es Él es liberal. Él es liberal. Él es liberal. Exacto. Pero es como que Tú me dijiste algo que yo creo que es interesante. Yo no sé si lo hablamos en el podcast o hablando huevonadas por fuera. Ajá. Que era que él tiene como ese mismo appeal que tiene Jordan Peterson. Es ese grupo, sí. Es como que tiene ese grupo de como Jordan Peterson, que son, digamos, intelectuales, que mucha gente los asocia con la derecha, pero realmente no son. Bueno, Joe generan... Rogan no es un intelectual. Exacto, en el caso, pero generan esta audiencia masculina. Eso. Exacto. Mucha testosterona. Mucha testosterona. Joe Rogan que si caza venados Sí, con arco y flecha, sí. ¿entiendes? Y es un tipo todo y yuca, cocina así, carne, papeado, así raw, sí, sí. y tú sabes. Entonces hay ese elemento como de UFC. excesiva masculinidad. Que, ¿sabes? Está bien, Claro, ¿sabes? sí. Lo respeto. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que creo es que, primero, si Trump acepta hacer el podcast o la entrevista en este caso, creo que va a ser interesante porque realmente le puede salir tiro por la culata. Como le pasó con la entrevista de Bob Woodward, que no, si yo ahora sí me lo voy a ganar y va a decir 3 locuras. Sí. Y Joe Rogan no es trumpista, va a aprovecharse Yo de la creo, situación. pero ahí a mí me pasa algo que muchas conversaciones que he tenido últimamente y que me hacen demasiado ruido. Por lo menos lo de Bob Woodward, yo creo que eso sí tuvo efecto en lo de las encuestas. Sí. Pero me han dicho mucho como que en cosas absurdas que dice Trump, o, hablando de lo de el tema de law and order, que al final es algo que no lo está favoreciendo, Sí. porque según las encuestas, y otra vez estamos confiando en las encuestas, la gente ve como en Biden menos índices de violencia que en Trump y tal y todo lo demás. Pero yo siento que la gente, sobre todo los comentaristas, se están confiando demasiado
en que la irracionalidad de Trump le está haciendo daño. Sí. Y la verdad es que yo creo que en 2016 la irracionalidad lo benefició. Yo lo veo al revés. Yo creo que no le hace tanto daño, pero le puede hacerlo, como lo del libro de Bob Woodward. Él pensó, para aclarar, que como Bob Woodward lo destruyó en el primer libro, a él le recomendaron que le diera más acceso en el segundo y que él iba a cambiar y le dio más acceso y el libro lo destruyó aún más. Porque al final lo mató a las cosas que él mismo dijo, no las cosas que Bob Woodward escribió. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido creo que es más... Exacto, que bueno, porque los demócratas, y ahorita voy a usar un cuento de Hillary interesante, son demasiado conservadores a la hora de tomar ese tipo de riesgos. Yo no creo que... O sea, no sé si Joe Rogan es la persona indicada, pero Biden debería ir a unos cuantos podcasts y hablar 2 horas con alguien. ¿Entiendes? We speak English. Exacto. ¿Por qué? Para que venga para acá. Ah, ok, exacto. No creo que... Bueno, capaz con el voto venezolano lo necesita. Las arepas de Kamala Harris. Pero y digo, incluso la idea como tal de un debate tipo podcast extendido, donde cada quien hable por largo tiempo, me encanta. Es Joe Rogan el que no me parece la persona indicada para eso. Creo que hay otros moderadores que pueden hacer ¿Y tú sabes qué trabajo. creo yo? Si Trump le acepta una entrevista a Joe Rogan, me parece que va a ser muy chimbo. Después los republicanos tratando de hacer algo cool para como que romper los demócratas. Tratando de hacer algo cool como para romper con lo tradicional y llegarle a las audiencias que le llegan a estos tipos que son una locura. O sea, evidentemente, yo no sé cuáles son los números de Joe Rogan, pero si el tipo, el número de 100 millones de dólares te dice... O sea, Joe Rogan genera más tráfico y más views que CNN, por ejemplo. Exacto. O sea, entonces, eso creo que es demasiado clave. Y además que le llegas a gente que no ve Fox News y CNN. Exacto. O sea, gente joven, gente distinta y gente que vota también. Es la oportunidad de hablar con el candidato, o sea, con Biden el tema de la marihuana, por ejemplo. Hay un cuento interesante con Hillary, pero que explica un poco mi punto. Yo soy absolutamente fanático, es uno de esos personajes que siempre he admirado del mundo del entretenimiento, de Howard Stern. A los que no conocen a Howard Stern, porque en verdad es como una cuestión muy americana, en Venezuela no saben mucho quién es. Digamos, es el locutor de radio más famoso de Estados Unidos. ¿Cuántos años tiene ese programa de radio? Desde los años finales de los 80, principios de los 80 probablemente. ¿Principios de los 80 o finales? No, creo que es principios de los 80 que él empezó a hacer radio. Hay una película de él maravillosa llamada Private Parts que él hace de él mismo y es una película espectacular. Es que en verdad nadie puede hacer de Howard Stern porque el tipo mide como 2 metros y además tiene una voz demasiado particular. Es una belleza de película, es un clásico. Bueno, él tiene ahorita un programa de radio, obviamente en SiriusXM, que es una radio satelital acá, hiper famoso, el programa de radio más famoso, o sea, él es el podcast original. Él es el abuelo del podcast original. Entonces, él en la campaña del 2016 estuvo suplicándole a Hillary que fuera al programa. Y ojo, él manifestaba su apoyo por Hillary, él era totalmente hilarista. Era hilarista. Y claro, los que no lo saben, el programa de Howard Stern, él lleva ahí prostitutas, actrices porno. Es un desastre, pero por otro lado también ha tenido a todas las celebridades que ni siquiera Joe Rogan ha tenido. ¿Sabes? Es un balance interesante, pero él es popular en Estados Unidos por ser el mejor entrevistador que existe ahorita. O sea, dicen que las entrevistas de él no se comparan y logra sacarle a gente. Hillary decidió no ir, por supuesto perdió las elecciones. Y a Howard Stern eso siempre le afectó muchísimo porque él cree que hubiese podido hacer una diferencia. Hillary fue después y la entrevista fue espectacular, le fue bien, tocaron temas álgidos, pero fue una entrevista que yo creo que Hillary una de esas cosas que dice, debió hacer eso. Entonces yo creo que Biden tiene que tomar ese tipo de riesgo. ¿Será con Stern? ¿Será con Joe Rogan? El punto con lo de Hillary no es que yo hubiera ganado por ir al show de Howard Stern, pero ir al show de Howard Stern y abrirse a ser un poco más atrevido en términos de la campaña, sí creo que le hubiera favorecido a Rachel. Bueno, hablando de Howard Stern, Trump, antes de ser candidato, iba con frecuencia al show de Howard Stern y era uno de los invitados. Howard Stern dice que, por supuesto, dice que él no debería ser presidente y dice que Trump es un loco, pero dice que él está en la lista de los mejores invitados que ha tenido él
en lo largo de su carrera. Y él ha tenido desde Paul McCartney hasta Obama, todo el mundo, y pone a Trump ahí en la lista por eso, porque es por lo que tú dices, el show business. Claro. Él entiende, y muchos escándalos de Trump, sobre todo en la elección pasada, salieron Eran de grabaciones de locuras que dijo en el programa Sí. de Stern, como que creo que una de las cosas que dijo es que se agarraría a su hija si no fuese su hija, algo así, ¿sabes? Como ese tipo de cosas que después le sacan en cara. Entonces, ¿cuál es digamos, la moraleja, el takeaway de este episodio? Que hay unos medios nuevos que están generando una atracción importantísima y o sea, los candidatos están obsesionados con el tema de la televisión, como si fuese y realmente ahorita la gente ya no está viendo televisión y lo que ve son las noticias digeridas de los debates. Es como que esto fue lo que dijo aquí, esto fue lo que dijo acá, pero no está sentándose a ver debate. Creo que sería interesante. Sí. Si acepta el debate con Joe Rogan, créeme que lo voy a ver. Claro. Pero no creo que Joe Rogan sea... Joe Rogan no tiene el nivel para moderar un debate presidencial. Vamos a estar claros. Sí, lo clave aquí es que yo creo que es la capacidad de llegarle a la audiencia y además particularmente, o sea, este tipo de cosas, lo que tú decías, es generacional. Sí. Mi suegro decía, oye, muy bueno el podcast, pero hablaron 1 hora y pico. Si leyeran las noticias, bueno, 1 hora y pico sí. Exacto. Pero si van a la huevonada, 20 minutos. Exacto. O sea, los chamos consumen esto de una forma distinta. Sí. Les puedes hablar 3 horas y lo bingean en distintos momentos. O sea, es una forma distinta de consumir información. Y es una oportunidad para estos tipos para llegarle a esas audiencias que no le van a llegar, que fueron las audiencias que le hicieron falta a Hillary en el 2016. Exacto. Y al punto que vamos, al final, lo que un podcast está tratando de manifestar es esta conversación abierta. Vamos a hablarlo abiertamente, entrar en detalles. Sí. La conversación sabrosa. Y eso a veces incluso nos pasa en esta que estamos haciendo de 1 hora, dijimos, no pudimos decir todo, faltaron muchas cosas por decir. Cuando uno se sienta a hablar con lo que llamamos eso, conversación sabrosa, 10 minutos realmente pueden ser 1 hora, ¿entiendes? Entonces, yo creo que ese es el beneficio del podcast y por eso, ojo, hay todo tipo de formatos. Hay podcasts de 10 minutos, hay podcasts de media hora, hay podcasts de 3 horas, de 1 hora, pero definitivamente estos formatos largos tienen un valor importantísimo para la gente y por eso están teniendo tanto éxito. Sí, entonces hacemos una invitación al presidente Donald Trump para que venga. Para que venga el programa. Bueno, vamos a dar el mini episodio hasta acá, pero creo que es interesante y recordar. Suscríbanse, nuestro bello botón de suscribirse. Suscríbanse y si están en Spotify, si están en Apple, sigan al podcast en esas plataformas. Y si están en Apple, acuérdense de que pueden ponernos nota y además pueden hacer un review positivo, espero. Entonces, bueno, otro mini episodio más. La semana que viene, el episodio 7. Esto fue Pueblo People. Medio camino. Hasta la próxima.